Jiménez es ingeniero de sistemas, magíster y doctor en Ingeniería de Sistemas y Computación de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá. Ha trabajado como investigador en el área de procesamiento del lenguaje natural y de los sistemas de recomendación automáticos en los grupos de investigación LISI y MindLab de la Universidad Nacional de Colombia. Apoyado o financiado por Colciencias y ahora hace parte del grupo de investigación en lingüística de corpus del Instituto Caro y Cuervo. Y George Dueñas, que lo tenemos en la parte de atrás, es lingüista y magíster en educación de la Universidad Nacional de Colombia. Actualmente trabaja en temas de procesamiento del lenguaje natural, está interesado en la predicción automática de la dificultad de preguntas abiertas y cerradas y en lexicografía basada en web. Bueno, buenas tardes. Qué pena por la demora aquí en el arranque. Voy a pedirle el favor, ¿alguien me regala una hojita? Es que ahorita espero hacer una demostración, que no todo vaya a fallar. Y lo primero que falló es que el mouse en esta cosa transparente no funciona. Ok, ahora sí funciona. Uy, bueno, está todo estirado allá en el proyector. Bueno, ok. Bueno, mi nombre es Sergio Jiménez, bueno, ya me presentó Diana, muchas gracias. Pues este trabajo es algo como, pues digamos que como que responde un poco a la motivación que propuso el profesor Carlos Mario Zapata ayer, pues porque pues mi formación es de ingeniero y la formación de mi colega George Dueñas es de lingüista y pues estamos tratando de acercarnos el uno al otro y pues este es un primer producto como que responde a ese punto intermedio que es como lo que motiva este congreso. Bueno, el título, básicamente trasteando a WordNet a una base de datos gráfica. Bueno, ¿de qué vamos a hablar? Pues la agenda, vamos a hablar de la motivación que nos lleva a hacer este trasteo. Para los que de pronto no conozcan, vamos a tener una pequeña explicación pues muy por encima de lo que es WordNet. También vamos a hacer una explicación muy corta de lo que es una base de datos gráfica. Luego presentamos nuestro producto, nuestra WordNet trasteada del edificio de las bases de datos gráficas. Y luego, cómo usar este recurso que proponemos. Y bueno, con un ejemplo. Y luego, ¿qué más se puede hacer con eso? Y bueno, y unas conclusiones. Entonces, bueno, para la motivación, pues yo quiero empezar comparando. Pues antes de explicar qué es WordNet, partimos de algo que ya conocemos, que son básicamente, no exactamente un diccionario tradicional, pero sí un diccionario que todos conocemos, que es Wikictionary. Entonces, básicamente, pues hacemos un paralelo con WordNet. Bueno, primero, pues Wikictionary es básicamente un diccionario clásico. O sea, pues sí, está en la web, lo puede editar muchas personas, pero básicamente es un diccionario que tiene sus entradas por palabras. Una vez que uno está viendo una entrada de Wiktionary, se parece a la entrada de un diccionario tradicional, ¿no? Bueno, segundo, basado en palabras, o sea, uno busca una palabra en Wiktionary y obtiene la entrada del diccionario y su definición, las definiciones y pues toda la información que tenga. Bueno, lo otro que tienen los diccionarios tradicionales es que están diseñados para ser usados por humanos, donde las relaciones entre las palabras básicamente están implícitas en las definiciones. Cuando uno entra a la entrada de la palabra perro, pues dice un perro es un animal que, entonces los humanos inferimos una relación entre animal y perro, pero porque el animal es un perro y que hay como una jerarquía entre el uno y otro, pero esa relación no es explícita, sino que tiene que ser extraída del texto, que es algo que los humanos hacemos naturalmente. Básicamente es legible para humanos. Y pues una cosa que eso sí no tienen los demás diccionarios, en los que Wikictionary pues no es único porque hay otros como él, pero
pero es diferente, es que está actualizado constantemente y que es un esfuerzo colaborativo, ¿no? Bueno, en contraste, WordNet, pues no es un diccionario clásico, sino que es una red semántica. Y bueno, de pronto definirlo aquí como red semántica es como pensar en conceptos enlazados de alguna manera por relaciones semánticas. A medida que avancemos en la presentación más adelante, yo creo que eso va a quedar más claro. Lo otro es que está basado en conceptos, no basado en palabras, que también pues, es una idea diferente, que también la vamos a ver más adelante. Lo otro es que las relaciones son explícitas, o sea, si tenemos un concepto que describe al perro y otro que describe a los animales, vamos a tener una relación explícita, digamos, de hiperónimo, de hipónimo entre los dos conceptos, y no hay que extraerla de ningún texto ni de ninguna definición, sino que la vamos a tener dada de manera explícita. Lo otro es que está básicamente diseñado para que lo lean las máquinas, o sea, para que lo usen los algoritmos, los programas que usamos para lingüística computacional, no tanto para que lo utilicen las personas. Y en cuanto a qué tan actualizado está, pues Wiktionary, en este momento hay millones de actualizaciones a Wiktionary, pero WordNet básicamente está que cumple 3 décadas y básicamente hay 3 grandes versiones de WordNet. Básicamente es como una versión impresa en la que tiene la primera versión, la segunda versión, donde lo actualizan las personas de Princeton y nosotros lo usamos, pero pues digamos que no podemos contribuir al proyecto. Nunca puse tiempo de arrancar. Bueno, otra parte, ¿cuáles son nuestros objetivos con el trasteo de mover a WordNet a una base de datos gráfica? Primero, queremos hacer algo como o abrir el camino para buscar un diccionario que esté basado en una red semántica. Bueno, que es una definición un poco borrosa. También queremos que ese recurso que algún día se cree sea tanto legible por humanos como por máquinas, que no sea como Wiktionary, que es muy bueno para humanos, regular para máquinas, y como WordNet, que es muy bueno para máquinas y muy difícil para los humanos. También que sea actualizable como Wiktionary, pero no solo por los humanos, sino también por las máquinas. Bueno, y también queremos que sea escalable, o sea, que pueda crecer realmente a un tamaño grande y que también, como Wiktionary, pueda crecer a un número grande, ojalá, de personas que contribuyan. Y bueno, en el largo plazo, de pronto no tan largo, casi la idea de lo que estamos buscando es como un tipo de WikiWordNet. Bueno, esas son nuestras motivaciones. Vamos a hablar ahora de un poquito de lo que es la WordNet. Bueno, yo creo que ya es hora de poner el timer, o si no me voy a pasar. Okay. Bueno, propuesta por George Miller, uno de los grandes psicolingüistas del siglo pasado, en la Universidad de Princeton. Básicamente es un recurso que está basado en synsets, o sea, los conceptos en la terminología de WordNet son los synsets, que son como conjuntos de términos que son sinónimos entre ellos. El ejemplo que tengo, bueno, es un ejemplo en inglés: luck, fortune, chance y hazard, todas en algunos contextos significan lo mismo, entonces representan el concepto por un conjunto de sinónimos. Bueno, entonces la relación de sinonimia es como la base fundamental de WordNet. Las demás relaciones semánticas que puedan haber entre estos conceptos son relaciones semánticas que van a enlazar a los synsets. Y bueno, el WordNet es bueno, ya lo hemos dicho que es un recurso principalmente para máquinas. Aquí tenemos como un ejemplo donde en cada círculo o en cada nodo de este grafo estamos mostrando un concepto que pues, nos damos cuenta de cuál es por las palabras que están adentro. Las palabras que están dentro de cada uno de esos nodos son sinónimos entre ellas. Ahora, las relaciones que hay entre los synsets, en este caso, digamos, la mayoría son relaciones de hiperónimo e hipónimo, o sea, de quién es la relación de
de más general y de más específico, o en otros términos, la relación de es, o en inglés que le llaman el is a, o sea, estamos hablando de lo más general a lo más específico. Bueno, hay algunas excepciones, también hay relaciones, por ejemplo, no solamente entre synsets, sino también entre las palabras. Entonces, por ejemplo, la palabra exhale y inhale, de exhalar e inhalar, son antónimos, y pues esa relación está directa, pues no, aparte de que pues de manera indirecta están relacionados los synsets, las palabras son las que tienen esa relación de antonimia. También vemos ejemplos que, por ejemplo, una palabra puede ocurrir en un synset, una palabra que sea ambigua como expire, que significa sacar aire de los pulmones en esta jerarquía que tenemos a este lado, y aquí también expirar también significa, es una manera de morir, ¿no? Bueno, ok. Ahora hablemos un poquito de las bases de datos gráficas. Bueno, ¿qué son? Son modelos de datos para poder almacenar de manera persistente, bueno, ¿cómo lo digo? Una estructura que es un gráfico en el sentido de la topología, o sea, es algo que tiene nodos y que tiene arcos. Básicamente es lo que permite guardar una base de datos gráfica. Se contrasta con las bases de datos relacionales, en las que pues, hay una estructura en las bases de datos relacionales que son las tablas. Es el modelo, digamos, más aceptado en el desarrollo de software de manera profesional. Ayer vimos el ejemplo del corpus del español que nos presentó el profesor David. En su parte interna, el soporte de almacenamiento de ese corpus está todo hecho con bases de datos relacionales. Es, digamos, y básicamente en los sitios web, en las aplicaciones, la mayoría utilizan bases de datos relacionales en la infraestructura que utiliza para guardar su información. Las bases de datos gráficas rompen la restricción de las tablas y hacen relaciones directas entre los datos directamente. Entonces, realmente pues las bases de datos relacionales se ve como un modelo más organizado, y las bases de datos gráficas se ve como un modelo más libre. Digamos, nada más en esta ilustración se ve como el contraste. Hay un par de logotipos abajo. Digamos, una de las bases de datos más relacionales más populares es MySQL. Hay muchas más, hay productos comerciales y que son muy usados, y dentro de las bases de datos gráficas pues ya hay varios, pero realmente el prominente en este momento es Neo4j. Entonces, ok. Bueno, ¿qué ventajas puede tener usar una base de datos gráfica? Primero, es ideal cuando las relaciones que hay entre los datos que tenemos son tan importantes como los mismos datos, y que muchas veces hay mayor cantidad de relaciones que datos. Entonces, en este tipo de escenarios, una base de datos gráfica, digamos, puede resultar más conveniente que una relacional. Bueno, otra de las razones es que las bases de datos gráficas escalan mejor en esquemas distribuidos. O sea, las bases de datos relacionales pues tienen algunos problemas cuando uno comienza a tener muchos usuarios. Entonces, si uno tiene muchos usuarios, necesita, digamos, personas concurrentes utilizando esa base de datos, pues uno necesita servidores más grandes, con más memoria, un canal de comunicación más grande para que este servidor pueda atender a muchas más usuarios. En las bases de datos gráficas, digamos, existe la posibilidad de abordar ese mismo problema, pero de manera distribuida. Entonces, cuando se tienen muchos usuarios o millones de usuarios, como puede tener Wikipedia o Wiktionary o muchas de las aplicaciones actuales en la web, el enfoque no consiste en tener servidores más grandes con más memoria o con canales más grandes, sino distribuir el problema en muchos servidores, y a la medida que tenga más usuarios, pues tengo más
computadoras relativamente pequeñas atendiendo a los usuarios. Bueno, que eso puede resultar conveniente para la idea del long term que estamos buscando de la WikiWordNet. Bueno, también que operaciones específicas de gráficos, como encontrar caminos mínimos entre un nodo y otro nodo, vienen interconstruidas en las bases de datos gráficas y son naturales en la manera como se utilizan. Ok, bueno, otra ventaja. Bueno, principalmente se propusieron para resolver problemas no lexicográficos como el que estamos abordando, sino para abordar, digamos, los problemas de las redes sociales, donde hay millones de usuarios conectados por miles de arcos en la red social, de fulano sigue a mengano o le gusta este comentario. Y bueno, pero lo que nosotros observamos es que el problema es análogo en estructura y tamaño al problema de las bases de datos léxicas. Bueno, ahora, ¿qué hicimos nosotros? Pues básicamente cogimos WordNet, que usualmente viene en un formato de texto plano, o sea, si uno le da una mirada a los archivos que uno baja de lo que es WordNet, básicamente es algo así, es completamente críptico, tiene un código y dice, bueno, este synset se compone de estas 3 palabras y todos estos códigos que van hacia allá son todos los arcos que forman ese gráfico. Dijimos, bueno, pongámoslo en un formato de una base de datos gráfica y proponemos tres sabores. Uno de 3 tamaños, pequeño, mediano y largo. En el tamaño pequeño tenemos básicamente WordNet con todas sus palabras, todos sus sentidos y todos sus synsets. Y bueno, hay algo adicional que son los vareframes, que es cómo bueno, no voy a hablar de los vareframes. En el tamaño medio ofrecemos, aparte de WordNet, incluimos el Gloss Stack Corpus, que son las definiciones y los ejemplos textuales para cada uno de los synsets, que además tienen anotaciones de sentido para cada una de las palabras. Entonces, las palabras que son ambiguas, entonces como WordNet tiene todos los sentidos, digamos, es un diccionario de los sentidos posibles de las palabras, están anotadas con qué sentido está siendo usada. Y el tamaño large, hicimos lo mismo, pero aumentamos el tamaño de textos anotados con las palabras ambiguas, con los sentidos correctos, de toda la córpora disponible que hay para WordNet, que está anotada de esa manera, que son más de 2 millones de oraciones. Bueno, ok, este es el esquema. Básicamente tenemos la parte central son los synsets, que es, digamos, este nodo que está aquí. Digamos, podríamos iniciar por aquí, por la parte de las palabras. Las palabras tienen varios sentidos. Cada uno de los sentidos de una palabra puede pertenecer a un synset, y básicamente ese es el esquema básico de WordNet. Ahora, los synsets tienen relaciones semánticas con otros synsets, y también los sentidos, o básicamente el uso de una palabra, como el ejemplo que estábamos viendo de inhale y exhale, entre las palabras también tengo relaciones semánticas. Esto es lo que, digamos, los 3 nodos de la parte de arriba es lo que compone la versión pequeña de GWordNet, y la parte de abajo son las anotaciones con sentido. O sea, tenemos ahora unos nodos que son oraciones, y algunas palabras de esas oraciones están anotadas con sentidos particulares. Bueno, estas son todas las posibles relaciones semánticas pero bueno, creo que no tenemos tiempo ni de revisarlas ni de mirar los ejemplos, pero bueno, son muchos. Bueno, ahora, ¿cómo usar WordNet? Pues la idea es utilizar el lenguaje de consultas Cypher que viene con Neo4j. La idea es que con esta herramienta es posible hacer procesamiento del lenguaje natural y lingüística computacional con un lenguaje que es declarativo, no imperativo. O sea, ¿qué buscamos con eso? O ¿qué ventaja tiene eso? Es que las tareas que se van a hacer sobre esta red semántica
yo no tengo que decirle a la computadora paso a paso cómo tiene que hacerlas, como se hace, digamos, en un lenguaje de programación clásico como Python, sino que yo digo cuál es el resultado que yo quiero. Entonces, eso es un lenguaje declarativo. Entonces, aquí vemos un ejemplo. Básicamente, aquí estamos diciéndole, búsqueme, lo que está entre paréntesis redondos es búsqueme un nodo aquí y le digo que esté relacionado, un nodo que sea un lema o una palabra y que tenga una restricción que esa palabra sea la palabra train, que esté conectado con una relación de tener uno de los posibles sentidos de la palabra train con un nodo de los sentidos y que me retorne todos esos sentidos. Básicamente le estoy diciendo, devuélvame todos los sentidos de la palabra train. ¿Cómo? No sé, tráigalos. Entonces, bueno, no sé si aquí la demostración va a funcionar o va a fallar, pero si yo tomo esta consulta y la corro aquí en Neo4j, que si ustedes lo ven, estoy en un explorador web común y corriente en Mozilla Firefox, corro esta consulta y no hizo nada. Háganme esto. Básicamente me devuelve los nodos de todos los posibles sentidos de la palabra train. Y aquí, digamos, yo puedo explorar uno de estos nodos, le digo que me lo expanda, y yo puedo ver aquí arriba los diferentes tipos de nodos que puedo tener. Los nodos rojitos son los sentidos. Este nodo aquí clarito, el que estoy resaltando, es el synset. Los moraditos son definiciones y ejemplos, y aquí podemos ver todas las relaciones semánticas que hay entre ellos. Bueno, la idea es que yo puedo, digamos, darle una mirada a ese grafo gigante que está ahí en Word a partir de consultas. Bueno, sigo aquí en el ejemplo. Bueno, ahora, una consulta para encontrar el camino más corto entre un par de palabras, por ejemplo, en este caso, la palabra carro, ay caray, lo voy a resaltar, bueno, la palabra carro y la palabra tren, básicamente la misma consulta que yo tenía antes, le digo, tráigame todos los sentidos de carro, ahora, y también todos los sentidos de tren, y con esta instrucción que le digo with todos los sentidos de carro y todos los sentidos de tren combinados, o sea, con el producto cartesiano, o sea, todas las posibles combinaciones, para cada posible combinación, búsqueme, aquí es uno de los ejemplos bonitos, búsqueme el camino más corto entre cada uno de esos pares a través de la jerarquía de hiperónimos e hipónimos. Y este asterisco significa, no importa cuántos pasos. Y de todos esos caminos que encuentre, ordénemelos por qué tan largos son, de manera descendente, y deme el primero, o sea, deme el más corto. Ahora, entonces miremos el ejemplo, si lo podemos correr aquí en Cypher. Ya me pasó. Uy, estoy apenas. Aquí lo ponemos a correr. Básicamente, lo que está haciendo cuando yo leí el query, básicamente eran órdenes, ¿no? Los sentidos de train, tráigamelos. Los sentidos de car, tráigamelos. Combínelos todos, busque los caminos más cortos entre todos ellos y muéstrame el más corto. Todo es completamente declarativo, o sea, yo no les digo cómo tienen que hacer las cosas. Y aquí tengo la respuesta. Básicamente, aquí estamos viendo synsets. Vamos aquí. Y mi conexión la conexión más corta en la red semántica de WordNet entre tren y automóvil a través de la jerarquía de hiperónimos e hipónimos es que finalmente un tren es un transporte público, que es un conveyance transport, no sé, pero que finalmente es un vehículo, y un carro es un vehículo que tiene ruedas, que también es un vehículo. Esa es la relación más corta que hay. Y teniendo en cuenta que en WordNet train
tiene 17 posibles sentidos, tanto como verbo o como nombre, y carro tiene como más o menos como 6, no estoy seguro, 5 o 6 sentidos. Entonces, estamos diciendo que cogimos las 17 posibilidades de train multiplicada por las 5 posibilidades de car, evaluó esas, son más de 100 posibles combinaciones. A cada posible combinación de sentidos le buscó el camino más corto en la red, hizo más de 100 veces los caminos más cortos y luego miró entre todos esos caminos más cortos el más corto. Digamos, esto se usa, por ejemplo, para hacer similitud léxica. O sea, hay teorías lingüísticas que cuando yo veo dos palabras, carro y tren, inmediatamente el cerebro humano pone una en contexto con la otra y busca los sentidos adecuados para darle sentido, digamos, a la oración, al contexto donde lo está observando. Esto, pues, digamos, esto está apoyado, eso viene todo de George Miller, desde los años 80, dentro de las teorías lingüísticas, en las de cómo se almacenan el léxico y se recupera la información en el cerebro de los humanos, y de alguna manera lo estamos simulando aquí. Entonces, bueno, ese era el ejemplo que tenía para mostrarles. Ok, tiempo agotado. Bueno, entonces solo hablo de las perspectivas, que es solo un slide. Bueno, pero pongámoslo grande. ¿Qué podemos hacer ahora con WordNet en esta plataforma? Entonces, pues básicamente lo estamos colocando en un framework en un framework donde podemos poner no solamente WordNet, sino otras bases de datos léxicas, como lo hace BabelNet, que es una red más grande que WordNet, pero controlada por uno mismo. O sea, esto que yo estoy corriendo está aquí instalado en mi laptop, y básicamente es un recurso que lo vamos a colocar disponible para ustedes, para que puedan bajarlo en sus computadoras o lo puedan colocar en sus servidores y lo puedan usar como ustedes lo quieran. BabelNet pueden hacer eso, pueden hacer lo mismo, pero ellos lo pueden hacer, no todos. Entonces, pues digamos, estamos entregando el poder para todos. Ahora, la otra potencial que nosotros vemos es el combinar el gráfico de las redes sociales con el grafo léxico. Las personas se relacionan entre ellos por relaciones de amistad, de yo sigo a este, yo sigo al otro. Las palabras se relacionan entre ellas por relaciones de sinonimia, antonimia, hiperonimia, pero también visualizamos que palabras y personas se relacionan por relaciones de edición. Yo creo la palabra, yo digo esta palabra existe en mi país, yo le adiciono este significado, yo identifico que es un hiperónimo, identifico que es un sinónimo, y pues bueno, tenemos esa visión hacia el futuro. También es una herramienta para hacer investigación en lingüística computacional, y también básicamente, bueno, tenía otros ejemplos aquí listos para mostrar, pero creo que se nos acabó el tiempo, de desambiguación de sentido de las palabras, de similitud léxica, que se puede hacer con la misma herramienta usando el lenguaje Cypher, y también pues una herramienta educacional. Pues como no se requieren habilidades de programación, pues es ideal para cursos de lingüística computacional, e inclusive pues para los de bases de datos gráficas. Bueno, y las conclusiones es que es muy bonito.